Bienvenidos a la segunda hora de Tiempo de Alicios, la radio en directo del fin de semana, donde continúan Adai Palmero y Mateo Durá en la realización técnica, Carlos García en la producción y Raquel Quiñones en la redacción de informativos. 9:06, nos vamos ya al Parlamento de Canarias y saludamos enseguida a la periodista colaboradora María Rodríguez. Parlare. ¿Sabían ustedes que existe en Canarias una ley de volcanes? Se aprobó hace unas semanas y se espera que entre en vigor próximamente. Pues bien, al hilo del reciente simulacro celebrado en Garachico, ante el escenario de una posible erupción volcánica, el antecedente del volcán submarino del Hierro, también Tajo Gaite en La Palma, vamos a fijarnos los próximos minutos en esta ley que, María, muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Comenzó a gestarse en 2021. Sí, lleva una andadura larga, la verdad, y de hecho ha sido posible gracias a una proposición, una iniciativa popular que recogió 19.000 firmas y que fue presentada y llevada para su tramitación parlamentaria y finalmente, 3 años después, ha podido, 4 años después, que 2021 parece que fue ayer, pero ya ha pasado tiempo. Intervinieron en la sesión para hablar sobre ella, que fue aprobada por unanimidad. Esto es importante resaltarlo. Sí, todos los grupos parlamentarios estuvieron a favor de ella. Y también lo que comentabas antes, el contexto también de la erupción palmera, creo que es inevitable estar de acuerdo con dar apoyo y respaldo en situaciones como esta, pues en islas volcánicas y con La Palma tan recientemente, pues la aprobación. Claro, y de hecho los representantes en el Parlamento, en la Cámara de La Palma, estaban un poco, críticos porque había habido un retraso, ¿no?, en la salida de esta ley. De hecho, estaban por allí también, había una amplia representación palmera, no solamente abajo en donde están butacas, los parlamentarios, sino arriba, para ver cómo se desarrollaba toda esa sesión. Intervinieron los portavoces de los grupos parlamentarios, eso, que destacaron los aspectos positivos de esta ley. Hubo algo de crítica por parte de Alicia Ben Ostende, del PSOE, con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en estos últimos años. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Raúl Acosta previo a la aprobación de esta ley por unanimidad, como indicábamos, el pasado 24 de septiembre, y que nos sitúa un poco en contexto de esta sección. El reño a la sazón. Sí. Se multiplican exponencialmente las posibilidades de que los procesos eruptivos afecten a las personas, a sus propiedades, a sus negocios, a sus fincas y a sus actividades económicas. De modo que es importante que esta ley nos diga ahora quién y cómo hay que actuar para reparar los daños que provoquen las erupciones que se puedan producir en el futuro. Ponemos la ley de volcanes sobre la mesa y se encuentra aquí con nosotros en los estudios para hablar de sus implicaciones Aitami Bruno, que es abogada. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los oyentes. Por aceptar esta invitación para hablar de una ley que en realidad todavía no ha sido ni siquiera publicada en el Boletín Oficial, así que no está en vigor, ¿no? No ha entrado correcto. en vigor. Sí, es importante decir que aunque el Parlamento recientemente en septiembre ha aprobado por unanimidad esta ley, hasta que las leyes no son publicadas en el Boletín Oficial de Canarias no entran en vigor. Y es más, viene a decir que una vez sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias, al día siguiente de su publicación ya entraría en vigor. ¿Y cuánto puede tardar esa publicación? ¿Y de qué depende, sobre todo? ¿Porque se ha retrasado un mes prácticamente? Puede tardar. La verdad que las leyes se aprueban sea en el Parlamento de Canarias, sea en el Estado, y no inmediatamente se publican en los boletines. Tiene un trámite que tarda. La verdad que no te podría decir un tiempo, porque cada ley tiene sus tiempos, pero yo espero y auguro que no tarde mucho más. Incluso ayer me cercioré de visualizar el boletín, digo, bueno, a ver si ya... Sí, ¿no? lo comprobé. Por si acaso. Pero claro, que nos imaginamos a funcionarios yendo con los papeles para que esto se tramite de alguna manera, o no sé. No, esas son cuestiones más... procedimentales de trámite, ¿no? Claro, más burocráticas, vamos a decir. Todos sabemos que la burocracia, es lo que es. Y las cosas, hay que hacerlas como marca la ley. Y pues es importante eso, que quiero decir, eso sí, que la ley marca las normas mínimas, ¿vale? Posteriormente, esta ley tiene que ser desarrollada bien, pues si sucediera, esperemos que no, que tarde mucho tiempo en que se produzca una erupción volcánica en alguna de nuestras islas, pues en ese momento se pueden dictar decretos de urgencia o también está la vía del reglamento. Los reglamentos son la normativa que desarrolla las leyes para que
los oyentes puedan entender. Simplemente un reglamento lo que hace es desarrollar lo que la ley ha marcado. Entonces entra más en materia. Entonces podemos decir que esto es como marcar mínimos, ¿no? Exacto, marcar mínimos, que es importante, por supuesto, porque empiezas has puesto ya la primera piedrita, vamos a decir. ¿Y cuáles serían esos mínimos que están recogiendo ahora mismo en esta ley? Y también si se aplica con carácter retroactivo, porque La Palma teniéndola tan reciente, y no olvidemos también el volcán Herreño, que también tenemos antecedentes mucho más atrás, y eso hace que nos encaminemos quizás a que en un futuro pueda haber nuevamente, esperemos que sea en largo plazo, pero puede darse la circunstancia. Puede darse, es más, bueno, todo, el otro día hubo un simulacro en Garachico y bueno, estamos en ello, y una de las partes es, bueno, que la legislación esté ahí y contemple, porque por desgracia en La Palma lo vivimos una locura en tema de, nunca se nos había planteado, y a la hora de, bueno, de los compañeros abogados y abogadas poder tramitar determinadas cuestiones a las personas, pues costó. Entonces es importante lo que comentas, María, porque es verdad que la ley prevé que tenga carácter retroactivo, pero es verdad que solo se retrotrae no al volcán del Hierro, sino solamente a la de La Palma. Desde La Palma fue, creo recordar, lo tenía por aquí apuntado, el 19 de septiembre de 2021. Es decir, se retrotrae hasta esa fecha, le será de aplicación. Eso sí, importante, todo lo que se haya dictado, vamos a decir, o se haya regulado en el momento que sucedió esa erupción, que se dictaron un montón de, bueno, decretos, normas de urgencia, eso se va a respetar, ¿vale? Si se contraviniera, imaginemos que se contraviniera en algo con esta ley, se respetaría lo que está aprobado en ese momento para ese caso concreto. O sea, no se puede retirar ayudas, no se puede ir en contra de nada que se decidiese en aquel momento. ¿Pero se pueden implementar las ayudas? Sí, a ver, la ley prevé efectivamente lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que o tiras por un lado o tiras por otro, no puedes tener las dos cosas. Es decir, para no enrollarme mucho, porque sería ideal poder desgranarla bien, pero bueno, un resumen, por decirlo así, es que si tú te acoges al restablecimiento de tu, vamos a decir, de tu vivienda, de tu local comercial, de tu empresa, el restablecimiento físico, posteriormente no vas a poder también optar a determinadas ayudas, ¿vale? Tienes que elegir o una opción o la otra. Eso también se hace, obviamente, porque, hombre, no tenemos tampoco para tanto. Además, es importante decir que cuando esto suceda, los presupuestos que hayan en ese momento es de donde se va a sacar la partida para ese suceso, para las ayudas, restablecimiento de viviendas, locales comerciales, etc. Suponemos que también tiene esta normativa una parte importante dedicada a la prevención, la actuación antes de o durante. Sí, en realidad la prevención, la ley ya te va marcando cuando suceda la erupción, es decir, cuando haya una erupción tenemos que ir dando estos pasos. Pero es verdad que hay un artículo que viene a recoger algo así, no quiero meter mucho tema, no soy mucho de meter mucha palabra jurídica, que si no se entiende. Gracias, te lo agradecemos. Que sea esto lo más sencillo posible para entenderlo, ¿no? Traducirlo. Entonces, como que viene a decir algo así como que el gobierno de Canarias, con ayuda de cabildos, ayuntamientos, pues debemos promover que la ciudadanía pues sepa cómo actuar ante determinada, vamos a decir, catástrofe o producida por un volcán, y también darles la información de, bueno, pues ayudas, por ejemplo, los seguros. Hay un artículo que me parece súper importante porque prevé que el gobierno de Canarias requerirá a todas las aseguradoras que operen en nuestras islas e inclusive al consorcio de compensación de seguros para que informen a todas las personas de las posibilidades de seguros que tienen o que podrían contratar en caso de eso sería como medida preventiva, sí, o sea, antes de que se produzca la erupción, porque ha pasado que se ha producido la erupción. Exacto. Y muchas personas no estaban aseguradas o contaban con ese respaldo para poder recuperar sus casas, ¿verdad? Efectivamente. La verdad que
El tema de las aseguradoras, es verdad, nunca se había planteado, pues yo creo que es que nunca, nunca se contrató ese tipo de catástrofe. Y la verdad que sí, el problema que tuvimos es que muchas personas pues vieron que perdieron sus viviendas y no tenían esas viviendas aseguradas, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando tú aseguras algo hay que irse a las condiciones. Claro, la letra pequeña. A la letra pequeña, exactamente, y si no está incluida tema de catástrofe, claro, no te vale de nada en este caso. Efectivamente. Vamos a saludar, si les parece, a Rubén López, que es vulcanólogo en el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén. Hola, buenos días. No sé si ha tenido la oportunidad de ver el texto de esta norma o escuchar algo a propósito de ella, qué le parece, o incluso si ustedes, los profesionales, han sido consultados por los políticos para elaborarla. Bueno, nosotros, como ya se ha estado desgranando antes, no es un ámbito directo, digamos, de nuestra competencia. Entonces es un tema en el que preferiría no emitir opiniones, puesto que no nos corresponde y tampoco conozco demasiado el tema. Bueno, pero a priori, ¿le suena bien? ¿Le parece positivo que salga adelante esto? Todo lo que sea un esfuerzo para mejorar tanto en la prevención como en la mitigación o durante la emergencia, para la ciudadanía siempre será un logro de la sociedad canaria, evidentemente, y del gobierno, pues es algo muy bueno de cara a resolver muchos problemas que aparecen durante una emergencia como la que ocurrió en Cumbre Vieja. Claro, porque además resultaría que la ciudadanía debería, por ejemplo, tener claro qué hacer, cómo actuar en esos primeros momentos en el que se produce una erupción volcánica, tener todas esas preguntas que puedan formularse a priori resueltas, ¿no? Efectivamente. Ya no solo la población canaria, Rubén, porque estamos hablando de una ley que es pionera a nivel estatal. ¿Hay otros territorios, otras zonas, aparte de Canarias, que puedan tener ese tipo de riesgo volcánico, o solamente se nos reduciría por nuestra situación geográfica a las islas? A ver, con la intensidad de los peligros que puede afrontar la población canaria, no. Evidentemente hay otras zonas volcánicas, como pueden ser la comarca de la Garrocha en Girona o Campos de Calatrava en Ciudad Real o algunos otros, pero son mucho más antiguos y que ahora mismo no tienen ningún síntoma de actividad, incluso algunos de ellos podrían calificarse como totalmente extintos. Entonces, digamos que esta ley, donde tiene pleno sentido, es en las Islas Canarias. De hecho, comparativamente se están registrando, pues bueno, pequeños sismos, pequeños movimientos y actividades que han motivado también un poco ese simulacro que se ha celebrado en Tenerife, en Garachico, pues bueno, por simplemente que la población esté prevenida ante este tema. Este tipo de simulacros como el que se celebró hace muy poquitos días, ¿en qué medida pueden ayudar a prevenir un escenario que es de bastante incertidumbre, saber dónde se va a producir una erupción volcánica? Pero ¿tiene sentido celebrarlos? Tiene mucho sentido celebrarlos. De hecho, es algo que se ha hecho en otras ocasiones. Nosotros ya hemos abordado otros simulacros, lo que pasa que no a este nivel tan con tantas instituciones, que es muy bueno, puesto que cuando te surge una emergencia hay veces que no sabes a qué puerta tienes que llamar o con quién tienes que conectar cuando saltas de tu ámbito, de tu institución o de las instituciones con las que habitualmente trabajas. Y esos simulacros, claro, yo he vivido ya la erupción del Tagoro en el Hierro o la de 2021 en La Palma, pero hay compañeros nuestros o de otras instituciones que no las han vivido, y si ocurriera cualquier tipo de actividad que pudiera llevar a una emergencia, a lo mejor tendrían dificultad para saber dónde dirigirse. Y de esta forma se establecen cauces, se abren puertas, se acortan mucho los tiempos para que una emergencia todo esté dispuesto lo más rápidamente posible. Por lo tanto, a mí me parece imprescindible. O sea, aparte de la colaboración o la información ciudadana para establecer nexos y lazos entre departamentos, entre áreas de seguridad y emergencias, ¿no? Es la labor, quizás el nexo de los más importantes que se ha establecido con este simulacro. Sí, y ensayarlo cómo ha de hacerse, en qué espera cada institución de la anterior, porque todas tienen un papel muy relevante. Entonces, para saber, pues por ejemplo, que no se quede una esperando a que otra haga otra cosa, que podría conllevar retrasos que en una emergencia pues podrían ser muy perjudiciales. Bueno, Rubén. Y además que es que estos simulacros se realizan, no solo nosotros los han realizado aquí en Canarias, sino que se hacen en otras partes del mundo porque se consideran indispensables. Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, gracias por haber estado con nosotras aquí en Tiempo de Alicio.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Tenemos una llamada de una vecina de Garachico. Ani, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Usted vivió, ¿no?, el simulacro de hace unos Sí, días, de hace una semana, en su municipio, en Garachico, en eh, Tenerife. ¿Y, exactamente. y cómo fue? ¿Cómo asistió al mismo? Bueno, pues nada, estábamos en las casas y vino Protección Civil, o sea, vino avisando como que venían con... Bueno, estoy un poquito nerviosa. No, 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 no. Eh, No tenga nervios. vino, no, vino el coche avisando como que teníamos que desalojarnos. Entonces, pues nada, cogimos, salimos todos, fuimos hasta el muelle viejo, no, toda la gente, los vecinos de aquí, y ahí nos registramos, porque tienen que tener un registro para saber que todos los vecinos han salido de las casas. Entonces, pues nada, nos registramos, mi hijo y yo. Yo como tengo mascotas, me llevé mis gatitos, o sea, hice como que Lo simulaste, ¿no? O sea, no los metiste en el transportero en sí, sino no, hiciste la simulación con exacto, el... porque se ponen muy nerviosos y digo, Claro. mira, no le voy a ahorrar el disgusto. Y nada, ahí nos registramos y estuvimos esperando y después ya de ahí nos cogieron. Yo en este caso dije como que me iba con unos de mi familia y no me fui hasta donde ellos me tenían que llevar, porque supuestamente pues te ibas en una guagua para el sitio que tenías que ir y ya después ya ahí yo no fui, porque ya te digo, yo me quedé aquí porque supuestamente yo dije que me venían unos familiares a buscarme. ¿Qué Vale. lecciones con este tipo de simulacros crees que puedes aplicar ahora en caso de que pasara una situación de esta en tu vida pues cotidiana, de darse la circunstancia? Hablábamos antes que era importante para la colaboración entre áreas, entre dispositivos de seguridad de emergencias, pero también para los vecinos, por supuesto, para estar un poco prevenidos y preparados ante una situación de incertidumbre. ¿Qué enseñanza te podrías llevar a lo mejor de todo esto que viviste y participaste activamente dentro del simulacro? Hombre, la verdad es que impone bastante, Fue bastante porque quieras o realista, se no, hizo de una forma sí, bastante realista, sí, sí. bastante realista. Impone bastante, sinceramente, porque, hombre, no es agradable vivirlo, no tiene que ser horrible. O sea, ya de por sí la gente coge muchos nervios y quieras o no quieras, yo habrá mucha gente que los nervios les dará pues vete a saber, ¿no? Porque es así. E impone bastante, pero ¿qué es lo que creo que uno que tiene que mantener? En mi caso, pues la calma, hay que también un poquito ser un poquito mente fría, como quien dice, y bueno, pues yo creo que cogería, ya te digo, mis animalitos, los papeles que tenga uno que coger. Yo en este caso también me gustaría llevar algo de recuerdos, porque al final, como no sabes lo que va a pasar, Las fotografías, ¿no? Las cosas que tienen exacto, un los valor recuerdos, sentimental. Sentimental, sí. Bueno, exacto, Ani, exacto, por lo para menos mí. ya tienes algo más claro de qué es lo que tendrías que hacer, ¿no?, si se produjese Sí, sí, esa lo que pasa es que circunstancia. sí, más o menos sé lo que hay que hacer. O sea, ya más o menos, espero que nunca se viva, Dios quiera que no, pero sí, más o menos sé qué hay que hacer y nada, pues intentar sobrevivir a lo que venga Bueno, y estar preparados todos de una manera o de otra. De todas maneras, debemos estar preparados todos, porque como claro. nunca se sabe dónde puede tocar la lotería, como quien ¿Sí? A dice, ver, pues vivimos en un Tiene- territorio volcánico, Exacto. ¿no?, que es Mm. algo que no debemos exacto. de olvidar nunca. No te olvides también la radio, ¿eh? Siempre, contigo, ante Sí, cualquier la radio, circunstancia. mira, exacto, que ya me había olvidado. Eso, y Pues sí, la escucha la radio es Radio muy Canaria. importante también. Escucha la Radio Sí, Canaria sí, donde se te daría toda la información actualizada minuto a minuto, podemos decir. Ani, sí. muchísimas gracias por esta intervención, por esta Muchísimas gracias a llamada. ustedes Un y abrazo. gracias por todo. Chao. Bueno, Si adiós. quieren Chao. ustedes intervenir también en nuestro programa, ya saben que pueden escribirnos para pedirlo al 616-486-754, mismo número de teléfono en el que pueden dar sus opiniones, preguntas
comentarios acerca de lo que aquí tratemos o no. Si les parece, ahora a continuación, María y Tami, vamos a irnos hasta Islandia, que tiene alrededor de 130 montañas volcánicas, de las cuales 18 han entrado en erupción desde el año 900 y se cree que hay una treintena de sistemas activos. Queremos ver cómo se vive allí esta situación y saludamos para ello a una tinerfeña residente en este país, Lidia Mirchandani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres una canaria.